Hola, bienvenidos a este video de Enterprise Manager. Hoy vamos a ver cómo podemos eliminar un plugin del Enterprise Manager. En primera instancia, debemos revisar cuáles son los agentes que tienen desplegado el plugin. Entonces, debemos revisar primero o seleccionar cuál es el plugin que debemos o queremos eliminar. En este caso particular vamos a revisar el plugin de administración de infraestructura o Systems Infrastructure que estamos viendo acá. Como podemos ver, existen tres agentes que deben de estar desplegados muy seguramente en servidores físicos o virtuales. En este caso vamos a darle aquí clic sobre el icono que dice que tiene tres instancias desplegadas. Estas son las tres máquinas que tienen tres agentes que tienen configurado el plugin. Entonces, para desinstalarlo, volvemos a la sección de plugins. Vamos a seleccionar el plugin, como vemos acá. Vamos a seleccionarlo. Ok, perfecto. Y en la parte superior aparece este menú, o tenemos este menú que es el de On Deploy From, ¿cierto? Y en este caso, agente, Management Agent, ¿cierto? Que recuerden, el primer paso es desinstalar el plugin de los agentes en los que tenemos configurado el plugin. Entonces, vamos a seleccionar la máquina que tiene el agente en el cual queremos desinstalar. Entonces, en este caso voy a seleccionar esta máquina y voy a desinstalar. Vamos a darle clic en Continue, ¿cierto? Y que no hay errores. Vamos a darle clic en Siguiente y vamos a darle clic en Undeploy. Voy a darle clic en este caso al botón de Show Status para ver el progreso de la eliminación del plugin de ese agente. Entonces aquí vamos a ponerle también un auto refresh para validar que efectivamente haya terminado el procedimiento. Perfecto, en este caso podemos ver que acaba de terminar el proceso de eliminación del plugin en el agente. De esa manera, subsecuentemente tendríamos que eliminar el plugin de otros agentes en los cuales esté desplegado. Una vez nosotros hayamos determinado de eliminar esos plugins de los diferentes agentes, podemos proceder a seleccionar el plugin y removerlo del Enterprise Manager o específicamente del OMS, ¿sí? Que es lo que referimos acá como el Management Server, ¿sí? En este caso particular voy a tomar un plugin que es el de Microsoft.NET, el framework de Microsoft.NET, que si ustedes se fijan en este momento ya no existe ningún agente que tenga desplegado el plugin. Entonces lo que voy a proceder a hacer es seleccionar el plugin, vuelvo al menú de Undeploy From, pero en este caso selecciono ya Management Servers, es decir, vamos a eliminarlo del Enterprise Manager. Entonces seleccionamos, acá aparece el plugin, cuál es la versión que tenemos allí definida. Importantísimo acá, nos pide el password del repositorio del Enterprise Manager o de la base de datos Oracle. Entonces, en ese caso, debemos especificar cuál es el password de la base de datos Oracle del Enterprise Manager para poder proceder a hacer el undeploy. Ahora sí vamos a darle clic acá al undeploy para eliminar en este caso el plugin de .NET del Enterprise Manager. Vamos a darle clic en Show Status para
revisar el progreso. Vamos a ponerle un autorefresh de 15 segundos. Y de esa manera vamos a poder ver en qué momento termina el procedimiento. Bien, en este caso acaba de terminar el procedimiento. Si en algún momento tenemos un problema, acá la plataforma nos ilustra cuáles son los archivos de log que podríamos revisar para hacer la resolución de problemas a que tenga lugar. En ese caso, sugiero que vayamos a la terminal del servidor donde tenemos instalado el Enterprise Manager. Vamos al directorio donde está instalado el software del Enterprise Manager, ¿cierto? Y vamos a buscar el directorio donde se encuentra ese archivo de log, ¿cierto? En este caso particular, me dice que esta es la ubicación de la instancia del OMS, ¿cierto? En este servidor, y podemos ver entonces acá el archivo de logs de la consola del Enterprise Manager. ¿Sí? Entonces, importante también, un tip es que en el momento en que empecemos a remover el plugin, podemos utilizar la instrucción tail-f -n0 sobre el archivo para ir revisando qué va sucediendo durante el procedimiento de la desinstalación del plugin del Enterprise Manager. Ahora, ya hemos hecho un deploy o la eliminación del despliegue del plugin en el OMS de nuestro Enterprise Manager. Ahora podemos proceder a eliminar completamente del Enterprise Manager el plugin. Para eso vamos en este caso a Extensibility, Self Update, y vamos a ubicar el plugin que queremos eliminar completamente del Enterprise Manager. Ok, entonces en este nuevo formulario vamos a buscar el directorio plugins. Acá está, perdón, plugin. Seleccionamos el directorio. Dice que tenemos 84 actualizaciones disponibles en este caso para este Enterprise Manager. Y vamos a buscar cuál es el plugin que queremos remover. En este caso es este plugin de Microsoft.NET. En la parte superior izquierda vamos a encontrar un botón de acciones y vamos a seleccionar la opción Delete. En esta nueva confirmación presionamos o seleccionamos la opción de Delete, el botón Delete, para hacer la eliminación. Nos pregunta que si vamos a borrarlo de manera permanente y le damos un clic en OK para confirmar. Y de esta manera hemos hecho la eliminación del plugin del OMS, del Enterprise Manager. Hemos eliminado como tal el plugin del repositorio del Enterprise Manager. Muchas gracias, espero que este video sea de mucha utilidad para ustedes.